Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a esta segunda clase o segundo encuentro tecnoformativo de la asignatura Hardware Libre. En esta ocasión, como unidad 2 correspondiente a módulo 2, comenzaremos con el tema número 2, valga la redundancia, tecnología Arduino para hardware libre. Aquí en este tema pues vamos a conversar todo lo que es la tecnología relacionada a Arduino, una de las más interesantes e innovadores métodos que existe de tarjetas de hardware libre. Recuerden que en la clase anterior comentamos y conversamos sobre los diferentes tarjetas y las diferentes tecnologías que existían para hardware libre. Ahorita nos vamos a centrar específicamente en la tecnología Arduino, ya que pues más adelante en el siguiente tema conversaremos más a fondo de la programación en Arduino, cómo crear un sistema en Arduino, computadores e incluso pues conoceremos un poco de ese ámbito de la programación en Arduino. Primero que todo, antes de hablar un poquito de la tecnología Arduino, conocemos qué es Arduino como tal. Es una plataforma de creación tecnológica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores en una sola placa con la comunidad de creadores para darle diferentes tipos de uso. Arduino pues viene siendo esta tecnología que es muy parecida a los computadores de escritorio o a aquellos computadores pues prácticamente diseñados con una placa o una tarjeta pues de un gran costo, como puede ser las tarjetas de Motorola o en el caso de IBM e incluso las ensambladoras con la cual trabaja la empresa Microsoft. En este caso, pues Arduino ofrece una placa de un costo mucho más bajo, es decir, una placa que puede oscilar entre los 40 y los $120. Es decir, un costo más reducido a los costos más elevados que pueden ser como placas de repente de una empresa al estilo como de IBM, que puede rondar más de los 500, $700, incluso hasta más. También tenemos que el origen, Arduino pues tiene su origen y su desarrollo ya de hace unos años atrás, aunque es relativamente nuevo a otros ensambladores que vienen desde los años 60, 70 y 80. Tenemos el caso por lo menos de que Arduino es un proyecto que nació en el año 2003 por varios estudiantes del Instituto de Diseño Interactivo de IREA en Italia con el fin de facilitar el acceso y el uso de la electrónica y la programación. Lo hicieron para que los estudiantes de electrónica pudieran tener una alternativa más económica y popular a Baxi Stack. Unas placas por aquel entonces varían más de $100 y no todos podían permitirse este acceso. Recordemos que en tiempos atrás, pues se han venido dando una serie de proyectos libres, como el caso de Arduino y otros diseñadores o ensambladores que han hecho pues prácticamente su granito de arena en esta comunidad que ha sido tan creciente. Por lo menos la tecnología de hardware libre y software libre a nivel mundial, pues ha dado un gran salto, e incluso en programas libres, se ha creado pues más que todo una gran gama de opciones que hoy en día pues son bastante accesibles. El resultado fue que Arduino es una placa con todos los elementos necesarios para conectar periféricos de entrada y salida a un microcomputador o un microcontrolador. Y puede ser programada tanto en Windows como para Mac e incluso para GNU Linux. Un proyecto que promueve la filosofía Late Point Down, que viene a querer decir que la mejor manera de aprender es es cacharreando, o como nosotros lo decimos, chatarreando, es decir, este término quiere decir que nosotros podemos aprender a partir de prácticamente el ensamblar, el crear, el decir, el modificar, incluso, ¿por qué no? Crear a partir de una serie de piezas de repente ya usadas de segunda mano o de repente el utilizar una serie de componentes o elementos que nos pueden servir para de repente crear un microcontrolador o un microcomputador bastante efectivo. Ok. Pero aquí tenemos otros datos adicionales del origen de Arduino, pues tenemos que Hernando Barragán, un estudiante colombiano, colaboró posteriormente con la creación de las tarjetas electrónicas de Whirring, el lenguaje de programación y su desarrollo de aplicación. Este señor Barragán es uno de los propulsores principales de Latinoamérica para lo que es la parte de Arduino e incluso pues él en sus tiempos de estudiante colaboró mucho y ayudó mucho a esta gran comunidad.
Una vez concluida esta plataforma, se trabajó con hacerla más ligera, más barata y disponible para la comunidad de código abierto. Sin embargo, el Instituto IREA cerró sus puertas. Muchos se preguntarán y dirán, ajá, pero ¿por qué este instituto lo hizo de esta forma? Sucede que de repente, con las presiones de otras empresas y esta institución de repente que recibía fondos y colaboraciones, buscó la manera de cerrar las puertas a este desarrollo. Recuerden que muchas veces cuando sale algo nuevo, innovador, incluso más económico, las grandes corporaciones, grandes empresas buscan la manera como que de evitar de que su negocio sea tumbado. Todo es por el favor del marketing, el dinero, y muchas veces pues cuando se crean las cosas pues se busca es el mejoramiento tecnológico para la humanidad e inclusive el desarrollo tecnológico. Fue entonces cuando los desarrolladores como el español David Challens continuó promoviendo la idea de hardware libre. Google puso su granito de arena para el desarrollo del kit Android ADK, una placa de Arduino que podía comunicarse con smartphone para controlar luces, motores y sensores. Es aquí donde entra esta famosa empresa que de los últimos, digamos, de los últimos 20 años se ha venido fortaleciendo, ya que pues Google a principios de los años 2000 fue desarrollándose y fue apareciendo. Pero no fue hasta después del año 2007, 2008 que se hizo más popular este fabuloso navegador y cuando vimos que fue consolidada como una gran empresa e incluso pues ya al momento cuando empezó a hacer estas colaboraciones ya ellos tenían una base bastante sólida en los Estados Unidos e inclusive comenzaron a innovar e investigar en diferentes métodos de tecnología. Su producción en serie comenzó con un monto inferior a $50, ensamblado con una placa de color azul con capacidad de plug and play, conectarse y encendida, conecta y enciende, trabajar con todos los sistemas operativos existentes, es decir, Linux, Windows y Mac, es decir, con los grandes sistemas operativos de la época, es decir, con los tres principales que se encuentran en el mercado actualmente, e incluso pues hoy en día tiene una gran cantidad de sistemas operativos como son los de Debian o Red Hat. ¿Cómo funciona Arduino? Arduino es una placa basada en un microcontrolador ATML o ATMLE. Los microcontroladores son circuitos integrados en los que se pueden grabar instrucciones y las placas, las cuales están escritas en un lenguaje de programación que se utiliza para el entorno de Arduino IDE. Estas instrucciones permiten crear programas que interactúan con los circuitos de la placa. En términos generales, cuando hablamos de Arduino IDE, viene siendo el lenguaje de programación por sobre el cual están programadas dichas placas, incluso permite el encendido, arranque y demás funciones en la instalación de un sistema operativo en estas placas, incluso en la, digámoslo de esta manera, en la tarjeta madre al conectar los diferentes componentes. Es decir, que esta placa permite la conexión a su vez a un disco duro, en el cual pues va a estar instalado por lógicamente el sistema operativo en su sector. Pero pues él va a permitir que todo esto se trabaje por medio de ¿qué? Por medio del lenguaje de programación de Arduino IDE, un lenguaje de programación muy parecido al lenguaje C. El microcontrolador de Arduino posee pues lo que se llama una interfaz de entrada, que es una conexión con la que podemos conectar a las placas de diferentes tipos de periféricos. La información de estos periféricos que pueden conectarse y trasladarse al microcontrolador, la cual se encarga de procesar los datos que llegan a través de ellos. El tipo de periférico que se puede utilizar para enviar datos al microcontrolador van a depender básicamente de una gran medida del uso de estos para que puedan pensarse y darse. Pueden ser como cámaras para la obtención de imágenes, teclados para introducir datos o diferentes tipos de sensores. Como podemos ver en esta imagen, una placa de Arduino que tiene sus diferentes puertos y sus diferentes controladores va a permitir la conexión para la entrada y salida de información. También cuenta con una interfaz de salida. Ojo con esto, la entrada y la salida de datos y la salida y la entrada de información, que es la que se encarga de llevar información y procesarlas por Arduino u otros periféricos. Estos periféricos pueden ser pantalla, altavoces, los cuales pueden reproducir los datos procesados y también pueden ser otras placas o otros controladores. Recordemos que prácticamente Arduino pues viene siendo aquel innovador sistema o aquel computador bastante innovador del hardware libre, pues que prácticamente viene a hacer el cambio
viene a permitirnos conocer más lo que es el ensamblaje de un computador o un microcontrolador a partir pues prácticamente de piezas bastante económicas o del reusar otros dispositivos, otras piezas ya que se han utilizado, pero siempre y cuando basándose en un lenguaje de programación de Arduino, es decir, o lenguaje C. Es muy parecido. El lenguaje Arduino y el lenguaje C pues tienen cierto parecido. Hay una serie de cambios, pero son muy pocos. Arduino es un proyecto y no es un módulo concreto de placa, lo que quiere decir que compartir su diseño básico puedes encontrar diferentes tipos de placas, lo que hay en diferentes formas, tamaños y colores, para las necesidades del proyecto que en las cuales se está trabajando. Hay de las más sencillas y hasta las características más mejoradas. Arduino está orientado al Internet de las cosas y la impresión en tercera dimensión. Y por supuesto, dependiendo de las características que se encontrarán todo tipo de precios. Es decir, todo el tipo de tarjetas Arduino que tenemos aquí en la parte inferior de esta presentación, podemos encontrar diferentes tipos de tarjetas destinadas a diferentes tipos de trabajo o incluso diferentes ordenadores o microcontroladores que queramos trabajar o utilizar, desde incluso la creación de videojuegos, la creación de un simple robot de limpieza o un robot que permita el regado de plantas, inclusive para la creación de un pequeño smartphone también. Es decir, tenemos una infinidad de dispositivos que podemos utilizar para la creación de un microcontrolador o un microcomputador, pues básicamente con hardware libre. Ok, además, pues tenemos lo siguiente, tenemos también que las placas de Arduino, entre ellas pueden ser conectadas o incluso funcionar como una especie de mochila. Se trata de una especie de placa que se conecta a la placa principal para añadirle una infinidad de funciones como el GPS, reloj en tiempo real, conectividad por radio, pantallas táctiles LCD, placas de desarrollo, entre otros. Como podemos ver en las imágenes que tenemos acá, tenemos esencialmente que Arduino viene siendo aquel computador o aquel dispositivo o aquella tecnología pues, que básicamente nos permite la conexión de diferentes dispositivos en un dispositivo pues esencialmente principal, como puede ser para una radio, un dispositivo electrónico para reproducir sonido e incluso pues buscar videos, mostrar información en pantalla aparte de los videos, búsqueda de información en Internet o cualquier otro elemento. También nos permite, pues, para crear una especie de robot que tenga una función específica en nuestro hogar o en nuestra oficina. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece Arduino? Pues tenemos varias ventajas, pero entre las más importantes son estas las que traemos a colación para esta clase. ¿Qué les puedo presentar? Por lo menos que simplificando el trabajo con microcontroladores y otras ventajas tenemos que es barato, es multiplataforma, es un entorno de programación bastante sencillo, como les había mencionado hace un momento. Permite el uso de software libre, es extensible mediante librerías de lenguaje C y dar un salto al ABR-C, hardware libre y extensible. Es decir, pues que prácticamente su lenguaje de programación pues, es bastante básico, permite la obtención de diferentes diseños de librerías, permite la conexión con diferentes dispositivos de hardware libre, es decir, es bastante versátil. Las placas Arduino que se vienen como una memoria flash incorporadas o un conector USB para conectar una computadora permite prácticamente descargar cualquier programa con rutinas determinadas. Es decir, que estas placas tienen pues la conectividad USB para conectarlas ya a un computador ya determinadamente, como puede ser una PC, una laptop o cualquier otro dispositivo, como puede ser un teléfono inteligente. Claro, ya a partir de allí se podría trabajar como una máquina virtual y pues efectivamente por ahí se puede programar la tarjeta. Permite programar el apagado y encendido de varias luces LED y el agregarle hasta un motor. Permite crear un mini robot que se desplace a cualquier lado. Es decir, que la facilidad que nos permiten las placas de Arduino o que permite Arduino son bastante grandes y mejoradas, ya que pues permiten una gran infinidad de funciones en el mundo de las hardware libre e incluso desde crear un mini robot hasta crear prácticamente un pequeño computador. Ok, siguiendo con el orden de ideas, ya que hemos hablado de la tecnología de Arduino, vamos a hablar ahora de qué utilidades puede tener Arduino a favor de esta tecnología. Por aquí podemos ver que una de las utilidades que puede tener, pues,
se muestra en pantalla, puede ser la creación de un robot, como se habla en las imágenes. Pero por lo menos Arduino se puede utilizar para desarrollar elementos autónomos, conectarse a otros dispositivos o interactuar con programas mucho más avanzados o de menos capacidad. Permite interactuar tanto con hardware como con software y se puede utilizar para controlar un elemento, por ejemplo, un motor para subir y bajar una persiana, para encendido de luces, para un sensor para encender las luces por lo menos por medio de una fotocélula, en fin, o también para el regado de plantas, como se había dicho en el ejemplo anterior. ¿Se puede tener definitivamente una gran cantidad de elementos? Sí, por supuesto, ya que permite de uno a varios, pero claro, eso va a permitir dependiendo del microprocesador que se le pueda instalar a esta placa. Permite transformar la información en una fuente, puede ser un teclado, convertir la información o en código binario, o puede entenderse por un ordenador o dispositivo electrónico como un microprocesador. Es decir, pues que permite la traducción del lenguaje de código binario a un lenguaje pues más coloquial o más sintetizable para el usuario. Ajá. Si nosotros hablamos de las tecnologías que posea Arduino, pues se pueden catalogar en dos grandes grupos. Primero tenemos a un lado, pues las que se pueden ser como utilizadas para un microcontrolador, que es cuando se tiene un programa que se descarga desde un ordenador y funciona de forma independiente. De esta se puede controlar y alimentar determinados dispositivos para la toma de decisiones de acuerdo al programa del cual está descargado e interactúa con el mundo físico gracias a sensores o actuadores. Es decir, que viene siendo un programa que se puede instalar para crear algo pues que pueda funcionar de manera autónoma, sin necesidad de otro dispositivo conectado. Es decir, por lo menos para la creación de un microcomputador, un mini robot o un reloj inteligente pues casero. También está lo otro que es por una interfaz o un ordenador de otro dispositivo que se ejecuta dicha tarea para traducir dicha tarea al mundo físico o una acción y viceversa, gracias a estos sensores que hacen que se conecte a través de placas de Arduino y podemos hacerla con el ordenador que ejecute determinadas acciones. Por ejemplo, cuando nosotros conectamos pues la placa Arduino a nuestro computador para ejecutar diferentes acciones o para programarla o que específicamente esta placa Arduino conectada a nuestro equipo sea la única forma que funcione. Por ejemplo, las aplicaciones de Android para Arduino, pues básicamente se pueden trabajar o se pueden utilizar por medio de un teléfono inteligente, pero básicamente tiene que estar también conectado a su tarjeta o para poder interactuar con la interfaz de Arduino. Ok, ¿qué otros proyectos o cuáles son las grandes cantidades de proyectos que se pueden tener o se pueden crear con Arduino? Pues tenemos que se puede contribuir diferentes proyectos en la parte de Arduino, como puede ser un despertador, una máquina expendedora, una alarma con un sistema de acceso a casa, un jardín automatizado y un control remoto a cualquier dispositivo. Es decir, tenemos una gran infinidad de dispositivos electrónicos e inclusive elementos, máquinas que podemos utilizar. Claro, todo siempre a partir de una tarjeta Arduino conectado a otros dispositivos para que permita la creación de un nuevo elemento electrónico, como puede ser el despertador, un sistema de alarma, un jardín automatizado, un control remoto, en fin. Ok, ahora vamos a hablar de las aplicaciones o la aplicabilidad que puede tener Arduino, pues que tenemos que las aplicaciones de Arduino pues son diversas, como ya le hemos hablado. Sin embargo, estos dispositivos se usan especialmente en la automatización industrial, en la dinámica o en la robótica electrónica y por supuesto mucho más en la educación, específicamente en la programación, la cual se complementa con el hardware y en otros dispositivos. Es decir, que si bien hablamos de nosotros de hardware libre dentro de nuestra asignatura, valga la redundancia, pues electiva 3 que está relacionada al hardware libre, el hablar de Arduino viene siendo uno de los elementos principales para la creación de dispositivos electrónicos que permitan y faciliten al estudiante pues conocer una gran variedad de herramientas y por qué no pues el experimentar, el crear un dispositivo totalmente libre y ergonómico. Pero también va a permitir que podamos tener esa experiencia de conocer y manejar tanto la parte electrónica como la parte computacional y la parte informática. Bien,
Otro elemento que también se puede decir es que son que pudiera parecer limitadas en las áreas de la ciencia y son muy especializadas, pero también puede decirse que son muy comunes al encontrar pues un cajero automático, un calentador de agua, la pluma de un establecimiento, las puertas de una de una plaza o supermercado, cualquier tipo de herramienta que facilite nuestra vida diaria. Estas están basadas en un pequeño microcontrolador cuya tarea está dictada por un programa, es decir, que cuando nosotros pues nos encontramos con estos dispositivos de la cotidianidad, de repente creados por hardware libre, vamos a encontrar que primero nos vamos a encontrar con la parte de hardware, prácticamente todo lo que es físico, tangible, pero detrás de él también tenemos la parte de software o la parte de la programación, el diseño de los programas, que son los que permiten ejecutar una serie de tareas a un dispositivo electrónico. En fin, antes de finalizar y antes de terminar con este encuentro tecnoformativo, observen allí un pequeño entorno de cómo pueden estar ensambladas los dispositivos electrónicos dentro de una tarjeta Arduino y también cómo pueden darse esa serie de instrucciones. Claro, esto es un poquito ya más avanzado. Recuerden que nosotros vamos a hablar de lo más básico, vamos a hablar hasta una cierta complejidad, pues si nosotros hablamos de nuestra realidad venezolana, pues vamos a encontrar que de repente las placas Arduino pues son realmente costosas. Es decir, para esta unidad, esta actividad que les estoy solicitando, solamente voy a pedir un cuadro sinóptico. Este cuadro sinóptico que se está pidiendo para la actividad de esta unidad número 2 es simplemente el desarrollo teórico, es decir, que buscamos las especificaciones de la parte, todo lo que es la tecnología de Arduino, utilizando la parte de aplicabilidad, la utilidad de esa tecnología. En fin, llegando a esos elementos, conocer qué utilidad puede tener Arduino para mí o para ustedes en la parte de computación. También cuando empecemos el tema 3 vamos a encontrarnos con una parte de programación. Solamente vamos a explorarla. Oído con esto. Solo exploraremos la programación, más no llegaremos a prácticamente ir a programar porque vamos a necesitar obligatoriamente la tarjeta Arduino. Y pues no voy a obligar a comprarla porque realmente su costo es elevado y pues vamos a ahorrar en costos. Pero sobre todo vamos a aprender y vamos a comprender este lenguaje de programación y esta nueva herramienta. Bueno, mis estimados estudiantes, hasta aquí ha sido nuestro encuentro tecnoformativo del día de hoy. Espero pues nos encontremos para nuestro tercer encuentro. Estén pendientes mucho de la actividad que esta semana pues ya finaliza. Recuerden que hasta el día domingo, hasta las 11:59 de la noche. No me queda más nada que decirles, sino espero nos encontremos en un próximo encuentro. Que estén muy bien, que tengan una feliz tarde. Hasta luego.